bella que hay en la faz de la tierra. Amén, amén, amén. Nuestra patria borincana y nuestros amigos también que han hecho de este terruño su casa. Ajá. Estos 100 por 35 tiene gran valor. Sí, tiene gran valor. definitivo. Muy buenos días, amada familia. Muy buenos días a cada persona que hoy nos sintoniza en esta tu sección Salvemos Puerto Rico. Bueno, yo quiero que usted sepa, Moraima Fernan, Ajá, me a estoy ver. adelantando un poquito, A ver. solamente por un día. Ajá. El mes de mayo se le conoce como el mes internacional de la familia. Así que usted va a escuchar desde esta plataforma de Salvemos Puerto Rico, todo el mes de mayo vamos a estar compartiendo temas de familia. Ok. Lo hemos hecho antes también, no es nuevo porque esto es lo que nos apasiona. ¿Verdad? Y yo tengo un buen amigo que dice, yo no concibo cómo alguien puede hablar de lo que no le apasiona. Si usted habla con Moraima y con Fernan, van a hablar del servicio, de cómo ayuda a otros, de cómo está buscando. Lo hablábamos fuera Ahora del aire, mismo. ahora mismo, ¿no? Porque eso es lo que late el corazón, eso es lo que uno hace, eso es lo que uno ama. Y lo que uno ama siempre lo tiene en la boca, lo tiene siempre en los labios, como que mencionándolo. ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos tal cosa? Así para nosotros también es el tema de la familia. Así que esté pendiente a esta sección de todos los viernes a las 9:30, porque todo el mes de mayo vamos a estar compartiendo esta temática tan necesaria e importante como lo es la familia. Pero, ¿sabe que establecimos aquí? Llevamos 10 años diciendo lo mismo al final de la sección. Decimos, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Entonces, yo quiero hoy honrar a un buen boricua que marcó y trajo y dejó un legado espectacular en esta isla y tal vez no mucha gente la conoce. Yo voy a estar compartiendo hoy y todo el mes de mayo enseñanzas del doctor y pastor Mario Rivera Méndez. Mario Rivera Méndez. Mario Rivera Méndez es un boricua que nació en Añasco, Puerto Rico, el 11 de noviembre de 1927 y se crió en Rincón y fue el hijo menor de una familia de 12. Él fue el último de los 12, de la tribu casi, ¿no? Wow. El de los 12, de una familia católica romana. A la edad de 12 años tuvo un encuentro personal con el Señor, la cual le sirvió desde ese momento para servirle a él, hasta que fue a morar con el Señor el pasado 15 de mayo de 2019, o sea, vivió 92 años, prácticamente. Mario Rivera Méndez. Yo quiero que, si usted me está viendo hoy y ha sido impactado por la vida de este gran hombre de Dios, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo alguna vez, a Mario Rivera Méndez. Él nos casó, a Cintia y a mí, Qué bien. hace 25 años. Trabajamos también en la escuela que tiene el nombre Barbara Rosler. Ajá. Fue fundada por él, eso tiene también una historia. Y gracias a esa visión que él tuvo de comenzar la iglesia y la escuela, es que yo estoy casado con Cintia hoy. Mira eso. Porque Cintia me entrevistó a mí. Y ella estaba buscando un coach de baloncesto. Ella era la directora atlética en Barbarán. Y ella me entrevistó a mí. Y desde ese día se convirtió en mi jefa, Fernán. No ha cambiado eso en 25 años. No ha cambiado, sigue No ha siendo la cambiado. El título desde el primer día. Desde el primer día es un patrono con igualdad de oportunidades. Pero digo esto para que usted vea que a veces detalles de la vida son oportunidades creadas por visionarios. Ajá. Gente que creyó a Dios e inició una obra, una misión que no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Y Pastor Mario tiene muchas frases. Y yo creo que si usted me está escuchando hoy, puede escribir ahí en el live de Facebook de Nueva Vida o por WhatsApp. ¿Qué frase de Mario, qué historia del pastor Mario Rivera Méndez le impactó? Él tiene muchas frases y yo quiero compartir algunas de ellas. La más conocida a nivel de su prédica era en el último análisis. Eso es Mario Rivera Méndez. Lo escucha de mucha gente. Hoy en día en sus predicaciones y aún servidores públicos que están hoy, dicen en el último análisis. Eso es Mario Rivera Méndez. Ajá. La más
famosa de los medios, la que salía en Guapa, yo no sé si usted recuerda, bueno, Moraima se va a acordar y Fernanda también, porque aquí yo no soy el más viejo, ¿verdad? Al final, cuando daban los himnos, entraba Mario y decía, el hombre del siglo XX es un hombre solo y la soledad duele. Esa es la frase más famosa que Mario tenía a nivel de medios. Pero también decía, el que no sirve, no sirve. Dios no existe, Dios es. Usted no tiene problema, usted es el problema. Interesante, ¿no? Soy un frágil e inútil siervo en manos de un Dios poderoso. Qué lindo. Me encanta esta y esta va a ser parte de una serie de enseñanza que esté pendiente que al final lo voy a compartir. Disciplina sin amor es maltrato emocional. Wow. Profundo, profundo. Y dentro de esta temática yo quiero honrar la vida del pastor Mario Rivera Méndez, un gran hombre de Dios, y él escribió un libro titulado Enfrente sus conflictos. Enfrente sus conflictos. Yo voy a traer otra temática este mes basado en otros libros que él tiene. Por ejemplo, Por favor, ayúdame a cambiar. Un libro excelente, un libro clásico del pastor Mario. Para que no sepan, el pastor Mario es el creador del concepto de la teoterapia. Okay. De la teoterapia. Eso lo creó Mario Rivera Méndez. Ese concepto de la teoterapia. Ahora, yo quiero hoy utilizar el tema o plasmar el tema cómo confrontar el rechazo. Basado en el libro Enfrente sus conflictos del pastor Mario Rivera Méndez. Y dentro del rechazo, no sé si alguna vez usted lo ha experimentado. A ver. ¿Alguien ha experimentado aquí el rechazo alguna vez? Ay, no, fíjate. ¿Cuál ha sido la causa, tal vez? Si podemos decir, ¿verdad? El santo sin el milagro. Ajá. ¿Cuál fue para Moraima o Fernán la causa del rechazo? ¿Por qué fue el rechazo? Fernández, te doy el paso. El rechazo que hemos vivido. Percibí tal cosa cuando me rechazaron. Ajá. ¿Por qué fue? Celo, envidia. Sí, exacto. Por ahí va. Que no me gusta decirlo. Sí, pero es que es real. Un poco de eso. ¿Verdad? Sí, Como que- yo entiendo que Un poco sí. de eso, sí. Que va por ahí. A este se le dan las cosas, tú sabes. Sí, como que mira qué fácil, ¿sí? A Mira. este se le da muy fácil, sí. Este tiene como que una bendición de Dios ahí Algo, siempre. algo, sí, Yo he siempre. yo he sentido el rechazo por ser cristiana. Oye, Lo he sentido. eso es todos los días, Sí, ¿no? sí. Y como que es un sello y como que Sí. nos trata de poner aparte. Aparte, así mismo. Como que si no padecemos, no sufrimos. Y no- por ser lindo, por ser guapo, vamos. Me imagino. Vamos a hablar. Me imagino que Hola, entonces claro. eso es. Pero todos hemos experimentado el rechazo de alguna manera u otra. Yo lo experimenté también cuando niño, hasta aún por mi apellido. Me hacían ese tipo de ¿Sí? bullying. Lo que pasa es que uno no conocía el concepto de bullying hasta los otros días, ¿verdad? Es verdad, sí. Pero ¿Cierto? a mí me decían, Roy, como la gelatina royal. Y eso es un vaciloncito. Ajá. Pero el vaciloncito sigue la gota dando en la roca hasta que hace un hueco. Ajá. Todos los días en la escuela. Mira que la gelatina royal, mira dónde va. Y era por mi apellido Roy. También yo he mejorado bastante. Me falta un mundo por aprender todavía. Pero yo doy gloria a Dios por mi esposa. Pero yo antes hablaba demasiado rápido. Todavía me quedan algunos vestigios de. Pero por hablar rápido, que es parte de los Roy también, Ajá. yo tenía un bullying eterno. ¿De verdad? Todos los días. Y dice, Tacho, tú hablas enredado. A ti no se te entiende cuando tú hablas. Hasta que vino la jefa. Hasta que vino Cintia. Y Cintia me ponía cuando yo predicaba o cuando estaba dando una conferencia o algo. Ella se sentaba en primera fila con un papelito y me decía, suave. Habla suave. Vas muy rápido. No se te entiende. Ella me enseñó la técnica del lápiz en la boca para que hiciera el ejercicio. Y poco a poco me fue llevando. Y hoy estoy en la radio, llevo 10 años aquí en Nueva Vida. Todavía me quedan mis aletazos por ahí de vez en cuando, ¿verdad? Y si yo estoy reunido con mi familia, o sea, donde hay 2 o más Roy reunidos en su nombre, usted va a tener el don de interpretar lenguas. Eso téngalo por seguro. Téngalo por Tan seguro. rápido que hablan todos. Sí, y Cintia me dice, cuando tú estás con tus hermanos y tus primos, yo te pierdo. Tú te vas allá a otro mundo y sigue por allá. Pero ¿Ustedes se entienden? se entiende. Pero para mí eso fue un rechazo.
Pero también en la iglesia uno experimenta un rechazo, la iglesia con I minúscula, ¿verdad? En ese ambiente de iglesia, yo lo he compartido aquí antes, quién tú eres, dónde tú estudiaste, qué profesión, ¿verdad? Qué capacidad o qué grado académico tú tienes. Y te dicen, como que todavía si tú no has terminado tal cosa o no eres tal cosa, como que quédate por allá un poquito, todavía tú no eres parte de este cuerpo pastoral o de este cuerpo ministerial, porque hay que tener cierto grado, lo cual yo avalo, y lo estoy haciendo ahora mismo, pero eso no me define. Claro. No me define. Así que yo quiero brindar unas herramientas de cómo confrontar el rechazo basado en este libro, Enfrente sus conflictos. Mire qué interesante. Si vive con rechazo, hay una forma de salir de este estado tan lamentable. El rechazo es lamentable, denigra nuestra vida porque entramos muchas veces en comparaciones. El rechazo muchas veces es comparación. Es que si tú hicieras las cosas como tu hermano, es que si tú hicieras las cosas como tu compañero de clase, es que este pelotero es mejor que tú. Y empieza la comparación, y la comparación denigra la identidad. Cada vez que usted se compara con alguien, usted está diciendo, yo no valgo, porque me estoy comparando con alguien. Así que, si está viviendo esta lamentable situación, hay varias herramientas que el pastor Mario brinda en este libro que fue escrito en el 1998, que sigue siendo práctica para el sol de hoy. Número 1, acepte e identifique su rechazo. Mira qué interesante. Entre en contacto con él, aunque le produzca dolor. Wow. ¿Por qué yo estoy siendo rechazado? Identifícalo. Y acepte que está siendo rechazado por eso. Aunque te cause dolor. Aunque te cause dolor. Mire qué interesante, y trae el concepto, el rechazo debe salir a la superficie. Y solo aceptándolo e identificándolo, lo traigo al presente. No lo dejo oculto, no lo dejo debajo de la almohada. Es verdad, estoy pasando por tal cosa, lo acepto, lo identifico y lo traigo a mi presente porque tengo que trabajarlo. Dice Santiago capítulo 5, verso 16, confesad nuestras ofensas unos a otros y orad para que sean sanados. Donde hay confesión y oración, hay sanidad. Segundo, dice, pida y acepte el perdón de Dios por albergar esas emociones negativas. Donde hay rechazo, Moraima, ¿qué uno siente? Tristeza. Ganas de cortarle la cabeza al otro. Sí. Donde te vea, te voy a pasar por encima. Sí. No te soporto ni en pintura. Y son pensamientos negativos. Yo los he vivido también. Tanto como experimentando el rechazo. Y uno se da cuenta cuánto uno necesita de Dios en nuestra vida cuando viene el rechazo. Porque el pensamiento que tú dices, esto no es de Dios. Y dice, yo puedo llevar los años que sean en el evangelio, no importa. Y cuando uno se siente rechazado, el pensamiento que viene a la mente primario, oye, no es Juan 3:16, ¿sabes? No, no es ese. No, ese no es ama a tu enemigo, ese no es el que viene. Viene el pensamiento negativo. Así que dice, pida y acepte el perdón de Dios por albergar esas emociones negativas. Usted debe aceptar el perdón de Dios antes que pueda perdonar auténticamente a los demás. Primero yo soy perdonado por Dios. Señor, trabaja con estos pensamientos. Yes. Estos pensamientos me están haciendo daño a mí, me están lacerando a mí. Y yo necesito tu perdón primeramente antes de perdonar a otro. Tercero, tiene que perdonar profundamente a quien le haya lastimado. Y hace un énfasis en la palabra profundamente. El perdón nunca es superficial. Siempre va a la raíz. Cuando usted confiesa algo, dice la palabra que la definición de confesar es ir al punto de origen. Cuando yo confieso algo, yo estoy llegando a lo más profundo, al dolor, y lo traigo a través del perdón para poder ser libre. Así que debe aceptar el perdón de Dios, pero tercero, perdone profundamente a quien le haya lastimado. Hay una cita famosa de un teólogo que se llama Louis Midis, que dice, perdonar es como liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. El rencor nos pone en una cárcel, en la cárcel del dolor, de la amargura, de la tristeza, de resentimiento. Resentimiento es volver a sentir, es resentir. Y yo estoy toda la vida resintiendo, algo de 30 años atrás.
pero mi pensamiento negativo y la falta de perdón lo mantiene presente como si fuera hace 5 minutos. Es como si estuvieses preso con el que está en la cárcel que te cometió el que te daño hirió. contra ti. El que te hirió. Exactamente. Sí, sí. Y estás el que está preso estás tú con él Exacto. todo el tiempo, todo el tiempo. Cuarto, importante, hay que amar a otros sin olvidar amarse a sí mismo. Mire qué profundidad trae el Pastor Mario con esto. Yo me imagino al Pastor Mario diciendo, el amar a otros no implica que tú te dejes de amar. Claro, claro. O sea que hay casos en que la distancia es mejor. Hay casos en que yo te perdono, pero perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Muy diferente. Muy diferentes. Y a veces la distancia es necesaria. O sea, yo no puedo a nombre del amor lacerarme. El amor nunca se mendiga. Déjame buscar a alguien porque yo necesito que me perdone o que sepa que yo lo perdoné, pero la persona no quiere. No quiere. Y si la persona no quiere, no quiere. Exacto. Así que yo tengo que amar a otros sin olvidar amarme a mí mismo. Me encanta como él dice, Dios le ama. ¿Qué derecho tiene usted de no amarse? Mire qué pregunta. Si tuviera Edwin aquí dijera, qué clase de pregunta, ¿no? Qué clase de pregunta. ¿Qué derecho tiene usted de no amarse? O sea, ¿quién le dio el derecho a usted de decir, yo no me voy a amar más? ¡Wow! ¿Qué derecho usted tiene de no amarse? Recuerde algo que Mario dice siempre. Dios no solo le tolera, Él le acepta tal como usted es. Quinto y último, use sus rechazos pasados para bien. ¿Hemos sido rechazados anteriormente? Sí. Fernan Moraima. ¿Cómo eso se ha catapultado en beneficio de ayudar a otros? ¿Cómo ese rechazo que dolió, sin duda alguna, te dolió a ti que me estás viendo hoy, de seguro? Ahora, ¿cómo yo uso eso para sanar a otros? ¿Cómo esa experiencia traumática del rechazo yo la convierto en una herramienta de bendición para otros? Mira lo que dice el Pastor Mario. A nadie le gusta sufrir rechazos ni recordar el dolor sufrido. Pero Dios puede tomar esas heridas y usarlas para su gloria. Yes. Moraima tiene un testimonio, Fernan tiene un testimonio, yo tengo un testimonio, que ninguno de los tres testimonios es I have a dream. No, para nada. No. Este es mi sueño de vida. Yo anhelaba pasar por esto. Yo quería que me maltrataran, yo quería que me abusaran. Para nada. Pero Dios puede utilizar esas heridas y sanar y usarlas para su gloria. Me encanta como dice aquí, Él no desperdicia nada. La aceptación, pero también el rechazo, Dios lo utiliza. Y cualquier herida que haya recibido es de gran valor para Dios. A mí esto me voló la cabeza. Cualquier herida que haya sufrido es de gran valor para Dios. O sea que yo no tengo que sufrir para presentarme delante de Dios lo más sano posible, para que Él me acepte. No, yo vengo con todas mis heridas, con todo mi rechazo, lo confronto, para que Dios utilice esa herida y ese rechazo para su gloria. De Pastor Mario he aprendido muchas cosas, más en la parte laboral, ¿verdad? Entendiéndolo como parte de la escuela, en la iglesia también, escuchar sus frases, y ha sido de gran bendición. Y hoy he formado gran parte de mi enseñanza y de la formación del carácter gracias a su legado. Y hoy digo, donde quiera que voy, que Dios usa nuestras cicatrices y nuestras heridas para sanar a otros. Amén, definitivamente. Y están ahí, que cuando la gente vea tu cicatriz y dice, ¿qué te pasó ahí? Yo tengo dos maneras de ver una cicatriz. Yo puedo maldecir la cicatriz. Y déjame contarte, hace 40 años atrás un desgraciado me cortó ahí. O yo puedo decirle, mira, hace 40 años atrás me cortó aquí alguien, pero estoy vivo. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Era herida de muerte. Pero Dios utilizó esa herida para decirte a ti hoy, Dios sana, Dios restaura. Y tú no eres un rechazado.
Tú no eres lo que hiciste ni tampoco lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Así que yo doy gloria a Dios por la vida del pastor Mario y damos gracias al Señor, porque con hombres como ellos podemos decir, salvemos Puerto Rico. Excelente, Tremendo hermoso. mensaje de esta mañana. Como siempre, Roy, hermoso. Así es. Impactante. Mire, Así que si uno ha sido rechazado, que a todos nos ha tocado. Todos. Tenemos dos maneras de ver las cosas como tú dices. El rechazo o me frustra y me lleva a una cama a llorar, o me lleva a decir, siéntate y observa cómo lo hago. Ahí. Amén. Cómo lo hago De y me verdad. levanto. Mire, vamos a estar todo este mes de mayo en nuestra iglesia Casa del Padre. Puede entrar a Casa del Padre Puerto Rico al servicio de las 10 de la mañana. El de las 11:30 se llenó. Ok. Vaya de las 10 de la mañana. Este domingo iniciamos el tema Familias Saludables. Y voy a estar compartiendo enseñanzas del pastor Mario. Y todos los miércoles de mayo, vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas que él compartió titulada, escuche bien y aguántese ahí de la silla, Padres que no disciplinan, hijos que no obedecen. Padres que no disciplinan, hijos que no obedecen. Porque disciplina sin amor es maltrato emocional. Ay, ay, ay. Y vamos a estar compartiendo estas enseñanzas. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la familia funcional? ¿Cómo podemos manejar la familia hoy en día? La familia está siendo atacada todos los días. Y usted y yo tenemos que levantar la bandera y decir, salvemos Puerto Rico, familia. Eso es. Amén. Muchas bendiciones y Claro que éxito. sí. Recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Amén. Arriba Puerto Rico, que estás en ruta. Nueva Vida 97.7.